Muy buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a la conferencia de inauguración de la presente temporada 2024-2025 del Foro de Historia del Ateneo Escurialense. Es esta una nueva e ilusionante temporada en la que desplegaremos nuevos temas históricos, hablaremos de distintos protagonistas de la historia e inauguraremos un nuevo ciclo, en este caso sobre los descubridores y conquistadores españoles. Agradecemos, por tanto, a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio nuevamente para desarrollar nuestras actividades. Y comenzamos ya diciendo que si una de las conferencias extraordinarias de la pasada temporada estuvo dedicada a la vida en Egipto, ahora y como continuación hablaremos de uno de sus personajes históricos más enigmáticos y fascinantes, porque además era mujer. Nos referimos aquí a la reina faraón Hatshepsut, que por su importante trayectoria y habilidad política tiene bien ganado su lugar en la historia y cuyo recuerdo está muy presente en el bellísimo, elegante y majestuoso templo funerario de Deir el-Bahari. Para hablarnos de nuestro personaje histórico de hoy, Hatshepsut, tenemos aquí a nuestra ponente, doña María Teresa Granillo Vázquez, de cuyo brillante currículum haré un breve resumen y que es el siguiente. Doña María Teresa Granillo Vázquez nace en México en 1949. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey. Doctora cum laude en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido galardonada por el certamen El Muro en el año 2022 por el libro La sombra del juramento. Trabajó también en empresas privadas y para el Gobierno de México. Ha escrito en periódicos y revistas mexicanas y española. Ha colaborado en programas de televisión y en la radio difundiendo en España la cultura mexicana. Actualmente colabora con la tertulia literaria de Valdemorillo La Fuente y con el Ateneo Escurialense, siendo esta otra de sus interesantísimas colaboraciones, como veremos. Así pues, solo deciros que con nosotros tenemos esta tarde ya a María Teresa Granillo Vázquez, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, María Teresa. Gracias, Mercedes, por tu presentación. Mi agradecimiento también al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por permitirme usar esta ancestral sala de la Casa de Cultura. Y bienvenidos a los asistentes a este breve semblanza de una mujer extraordinaria que vivió hace más de 3.500 años. Es una mujer que gobernó como un hombre en el antiguo Egipto, desafió las leyes vigentes y se autoproclamó faraón. No faraona. No quiso que nada ni nadie aludiera a su género femenino, porque era una líder. Y solo serlo, serlo no depende del género. Fue una destacada monarca de la antigüedad. Su padre, el faraón Tutmosis I, apreciaba a Hatshepsut sobre todos sus hijos por su fortaleza física y la de su espíritu, por su inteligencia y arrojo, y era muy valiente. Pensaba que era la que más se parecía a él. Tutmosis I había logrado expandir el imperio egipcio conquistando tierras vecinas como Nubia, otras cercanas al río Éufrates, e incluso llegó hasta Siria. Quiso que sus hijas asistieran a la escuela junto a sus hijos varones, algo insólito para esa época. Los profesores informaban a sus padres de la buena memoria y de la avidez de conocimientos de su pequeña. Aventajaba a sus hermanos y a sus hermanastros. El faraón agregó a su nombre el apelativo Khnum Amun, que quiere decir algo así como la que está estrechamente emparentada con el dios Amón. Suponían los egipcios antiguos
que los faraones eran el dios Amón, o sea, el sol. A la derecha vemos a la madre de Hatshepsut, la princesa Ahmose, que era de sangre real. La procedencia de Tutmosis I no estaba bien definida. Se cree que era una figura militar de alto rango. Su matrimonio con Ahmose legitimó su ascenso al trono. En el antiguo Egipto eran las mujeres descendientes de reyes quien daban a sus cónyuges e hijos la legitimidad en el trono. Así es que Hatshepsut fue nieta, hija y esposa de faraones. Vemos aquí su árbol genealógico completo. Tutmosis I y su esposa principal, Ahmes o Ahmose, tuvieron 4 hijos, pero sus 2 hijos varones murieron en la infancia, quedando solo la hermana mayor Neferubiti y la pequeña Hatshepsut. Pequeña en edad, pero no en su espíritu. A la derecha vemos a la familia de Hatshepsut, su padre Tutmosis I, su madre Ahmose o Ahmes, con su hermana mayor Neferubiti. Hatshepsut quería estudiar lo mismo que los hombres y logró el permiso del faraón para aprender a usar las armas y también para salir al desierto y guiar los carros de guerra que no solo tenían fines militares, sino también servían para la caza mayor. Debía ser capaz de lanzar una lanza desde el carro en movimiento, bamboleándose y dar en el centro del objetivo. Los hábiles ingenieros egipcios habían reforzado los rayos de las ruedas para que los carros tirados por caballos fueran más resistentes y ágiles en terrenos difíciles, como los desiertos llenos de arena y de piedras. Bueno, hablamos de la dinastía decimoctava del Imperio Nuevo, que abarca de 1570 a 1069 a.C., aunque estas fechas no están muy bien definidas porque otros egiptólogos sitúan el período del Imperio Nuevo de 1560, cuando fue la reunificación de Egipto, y afirman que finaliza en 1570 a.C., cuando tuvo gobernantes de origen libio. Murió la hermana mayor de Hatshepsut, a quien pensaban casar con su hermanastro Tutmosis II para legitimarlo como faraón. Hatshepsut tendría que casarse con ese hermanastro para asegurar la sucesión. El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, no deseaba poner en el trono a ese hijo de su concubina, porque era más pequeño de Hatshepsut y no aventajaba a su hermana ni en fuerza, ni en conocimiento, ni en inteligencia, ni en valor. El faraón estaba convencido de que Hatshepsut era la persona idónea para suceder en el trono, pero se topó con la oposición de los defensores del Mat, que era el símbolo del universal. Los sacerdotes de Amón rechazaban la idea de una mujer en el trono. Querían para sucederle a su hijo varón Ajeperer-Reinra, aunque no fuera hijo de la reina Ahmose. Por lo tanto, no tendría sangre real. Tutmosis I se enfrentó al clero y nombró heredera a Hatshepsut. Sin embargo, sus deseos no se cumplieron. En cuanto falleció, después de 13 años de exitoso reinado, hubo una conjura palaciega entre el Chatti, que era el primer magistrado después del faraón, y el poderoso Inanni, que fungía como administrador de los graneros de Amón, oficial y arquitecto real, y también alcalde de Tebas. Ellos dos, junto con sus aliados, nombraron faraón al nacido de la concubina, Mutneferet, pero como de ella había nacido el único varón de Tutmosis I que sobrevivía, la había ya nombrado esposa secundaria, a Mutneferet. Ajeperenra se convirtió en Tutmosis II. Para legitimar su ascenso al trono, lo casaron con la princesa Hatshepsut. Ella era muy joven, no había cumplido aún 20 años, pero ahora se convirtió en la esposa del dios Amón. Era el honor más alto que podía alcanzar una mujer en Egipto tras la posición de reina. Dicen sus biógrafos que lo vivió como una humillación, porque su padre, antes de morir, la había nombrado su heredera y le había ofrecido ceñir la doble corona de Egipto. Ella se empeñó en conseguir ese legado y lo lograría más tarde. Hatshepsut, ahora esposa de Amón, era muy ambiciosa y poco a poco se fue ganando a los hombres más ilustres de Egipto.
comenzó a tener partidarios que lo apoyaban en todo. Es que su esposo, Tutmosis II, era blando, débil y perezoso. Ella lo sustituía en muchos eventos y tomaba decisiones por él. Le había ganado terreno poco a poco. El visir Ineni se dio cuenta de que se había topado con una poderosa contrincante y oponente al Mat. El esposo de Hatshepsut, Tutmosis II, falleció. Es que tuvo un reinado muy breve, de 1517 a 1513 a.C., un poquito más de 3 años. Era muy joven y sus biógrafos afirman que no era valiente. Solo le dio tiempo a abortar una insurrección en Nubia. Él envió un ejército, pero no lo lideró, no fue a la guerra. Él no se expuso a la muerte, así era. Bueno, existe una inscripción mencionando esa campaña y restos de construcciones ordenados por él en Elefantina y en Coptos. Ya mencioné que Tutmosis II había tenido una hija con Hatshepsut, la princesa llamada Neferure. Hatshepsut quería que fuese su sucesora, que reinara. Así es que la princesita acompañaba a su madre en expediciones y ceremonias. Como tutor, puso a su consejero de confianza, Senelmut. El esposo de Hatshepsut había tenido un hijo varón con su concubina Iset, y se abrió nuevamente una crisis sucesoria. El poderoso visir Ineni se puso en contacto y consiguió en acción y consiguió que la nobleza aceptara al hijo de la concubina como único candidato para faraón. Se convirtió en Tutmosis III, aunque no era hijo de reina, pero era un varón, y la historia volvía a repetirse. La reina viuda Hatshepsut no estuvo de acuerdo, pues nuevamente se le negaba el trono a un vástago real solo por ser mujer. Ella insistía en poner a Neferure en el trono, fundando una nueva dinastía de reyes femeninas a su imagen y semejanza. Y la nombró heredera única, como había hecho su padre Tutmosis primero con ella. La presentaba ante la corte como su sucesora. Tutmosis III era un niño pequeño. Tenía 6 años cuando lo nombraron faraón. Así es que ella fue regente. Egipto tuvo dos soberanos al mismo tiempo. Su madrastra asumió obediente, aparentemente, la responsabilidad de ser gerente del niño Tutmosis III. Ella, como regente, controlaba los asuntos de estados y se suponía que iba a hacer eso hasta que el niño fuera mayor de edad. Aquí tenemos una parte de la línea de faraones de la dinastía decimoctava hasta ese momento. Hatshepsut ejerció su labor de regente varios años con mucho acierto. No quería más guerras, ni se interesó en expandir el imperio. Mantuvo al ejército al máximo rendimiento en las fronteras y solo presentó batallas para defenderlas. Se dedicó a embellecer el país y a restaurar los templos, con lo que se iba ganando aliados entre los sacerdotes y entre los nobles. Hatshepsut preparó minuciosamente un golpe de estado, mientras su hijastro crecía y se preparaba para asumir el trono. Esto fue alrededor del 7.º año de su regencia. Alejó del poder al anciano visir Eneni, a pesar de que había servido a 4 generaciones de faraones, y puso en los más altos cargos a Hapuseneb y a Senenmut. A Hapuseneb le dio los cargos más importantes para dirigir el país con ella. Lo nombró Chati, o sea, visir, y además sumo sacerdote de Amón. Así poseía el máximo poder judicial, el administrativo y también el religioso de las dos tierras. Senelmut era su consejero más cercano, su hombre de confianza, por eso era el tutor de su hija. También lo nombró arquitecto real. Hatshepsut se dedicó también a favorecer al clero más poderoso de Egipto, al de Amón. Bueno, cuando se sintió suficientemente respaldada por sus poderosos aliados, la nobleza y el clero, dio el paso más importante que cambiaría su vida y la de Egipto. Bueno, este fue el punto de inflexión de Hatshepsut y la de todo Egipto. Se autoproclamó faraón y gobernó dejando en un segundo plano a su hijastro. Asumió el título y los plenos poderes de un faraón. Enfatizó su derecho a gobernar
apoyándose en su línea de sangre real. Revolucionó a la sociedad egipcia, que quedó pasmada y desconcertada porque no conocían precedentes, pero aceptaron a Hatshepsut como su quinta faraón. Os preguntaréis cómo lo hizo. Bueno, pues se las ingenió para modificar su estatus con una estrategia extraordinaria, usando la teogamia. Declaró que su nacimiento era divino. Se presentó ante el pueblo y dijo que su padre no había sido el faraón Tutmosis I, sino el propio dios Amón, que con su divino poder visitó una noche a la gran esposa real Ahmose y así fue concebida. Afirmó además que Amón lo hizo con el beneplácito de todo el panteón, o sea, que todos los dioses estuvieron de acuerdo. Proclamó que su cuerpo fue modulado por la diosa Yenum y su nacimiento había sido anunciado por el dios Tot y la diosa Hathor la había amamantado. Hatshepsut se declaró primogénita de Amón y su delegada y sustituta en la tierra. Su ardid la volvió sagrada. Así subió al trono y se aseguró un reinado tranquilo y sin disidencias. Adoptó los emblemas asociados al título, usó los símbolos de la realeza, el callado y el desgranador. En pantalla vemos un relieve del milagro llamado Teogamia. Está en uno de sus obeliscos de Karnak. Es la legitimación del trono por indicación divina. O sea, el dios Amón, sentado, está coronando como faraón a Hatshepsut. Se cambió el nombre. En el futuro sería Kare Hatshepsut. Podríamos traducirlo como espíritu de armonía y verdad. Se autoproclamó la quinta faraón del Imperio Nuevo. Otro bajorrelieve que muestra la milagrosa teogamia vemos aquí. O los mensajes visuales eran muy importantes en un reino en el que el 95% de los súbditos eran analfabetos. Así es que a partir de ese momento su imagen experimentó una metamorfosis especial. En su afán de refrendar su autoridad, optó por vestirse como un hombre. Usaba la vestimenta y accesorios típicos de un faraón. El faldellín, o sea, una falda corta que sujetaba con un cinturón de oro. La barba postiza, que se consideraba un atributo divino de los dioses. Y la corona roja del norte y blanca del sur. Se mandó a hacer un pectoral inmenso que impedía que se le viera el pecho, para mostrarse más masculina y parecer más al estereotipo de faraón que tenían en mente el pueblo. No se quitaba el nemes, es ese tocado con rayas que es un símbolo de reyes. Reclamaba dirigir el país como lo habría hecho un hombre. Su intención no era parecer hombre, sino un líder, ya que los monarcas de Egipto siempre habían sido hombres y sin embargo las inscripciones que aparecen con sus imágenes casi siempre contienen indicaciones de su género femenino. Dejó de ser regente, se convirtió en cogobernante de Egipto junto con su hijastro que era pequeñín aún. No le quitó el trono, pero lo eclipsó. De niño lo entretuvo aprendiendo cómo gobernar, para que él creyera que su día llegaría. Recordemos que Hatshepsut deseaba que su hija Neferure portara la doble corona. Ella nunca depuso a su hijastro. Tampoco le quitó el título de faraón. En las imágenes, él sigue apareciendo a su lado. No lo ocultó, tampoco lo menospreció, le daba su lugar. Tutmosis III, siendo un niño, gobernó oficialmente con Hatshepsut. Fue educado como escriba y sacerdote y luego ingresó al ejército. No lo mantuvo de brazos cruzados. Cuando creció, lo envió a liderar a los ejércitos de Egipto para vigilar fronteras. Bueno, eran viajes de meses, como podemos imaginar, en los senderos de 1500 años antes de Cristo. Más adelante le otorgó el mando de los ejércitos. De adulto, resultó ser un buen líder militar. Ella sabía que para legitimar el reinado de su hijastro Tutmosis III tenía que casarlo con su hija Neferure, porque ella tenía linaje real. Bueno, simplemente pospuso el matrimonio mientras ejercía el poder como regente y se proponía seguir así hasta que Neferure se convirtiera en faraón como ella. No quiero desviarme de nuestro tema loando a su hijastro. Solo mencionaré que en 1457 a.C., Tutmosis III lideró y obtuvo victoria en la batalla de Megiddo. Así puso fin a una rebelión en Kadesh.
Se cree que esa campaña la preparó Hatshepsut, pero fue exitosa gracias a su líder Tutmosis III. Y de honor a quien honor merece. Solo quiero dejar constancia de que cuando por fin pudo reinar solo, Tutmosis III fue un buen faraón. Hatshepsut no es conocida únicamente por su osadía para declararse faraón contra todo pronóstico, sino por sus construcciones y una gran expedición que aportó grandes beneficios a Egipto. Para describir su legado, patrimonio de la humanidad, hemos de volver a nombrar a Serenmut, porque la vida de Hatshepsut fue un personaje muy importante. En el templo funerario de Hatshepsut, su imagen aparece detrás de las puertas de las capillas. Como era el tutor de Neferure, aparecen sus estatuas con la princesita real. Senemún nació en una familia humilde. Era aprendiz de arquitecto bajo el mando de Ineni, que era el gran visir. Comenzó a trabajar como arquitecto independiente con Tutmosis II, con el marido de Hatshepsut, y aumentó su poder bajo el reinado de Hatshepsut. Se convirtió en su oficial de confianza, su consultor más apreciado y sobre todo su arquitecto y constructor estrella. Selemut llegó a poseer 92 títulos entre honoríficos y de función, y amasó una gran fortuna, porque la concesión de un cargo o título llevaba aparejada la entrega de bienes, tierras y siervos. Aquí lo tenemos, portando un cistro con el rostro de la diosa Hathor. Hay estatuas de él en el Museo Británico y en otros museos del mundo con la princesa real. Aquí la está cargando. En esta otra estatua envuelve con su manto a Neferure. Eso significa que es su gran protector. En un templo de Karnak hay una inscripción que dice: el más grande entre los grandes en el país entero, uno que escucha lo que debe ser escuchado, el único entre los únicos, el mayordomo de Amón. Soy el que entra en el palacio siendo amado, y cuando sale de él es alabado, regocijando el corazón del rey diariamente, el amigo, el gobernador del palacio, Senenmut. Se ha especulado mucho alrededor de la relación entre Senenmut y Hatshepsut. Incluso algunos investigadores dicen que eran amantes. Por su relación afectuosa con Neferure, sospechan que era su hija, pero no hay nada que lo demuestre. Supongo que fue solo un gran amigo y apoyo para ella. Bueno, de todas formas, su vida privada no nos interesa lo más mínimo. Aquí tenemos a la primera mujer faraón que se hizo esculpir como esfinge. Otras mujeres ya habían reinado antes que ella. Merneith en el período arcaico, probablemente como regente, o Sobekneferu en el Imperio Medio. Y después de Hatshepsut estuvo Suoseret hacia el final de la dinastía decimonovena. Hatshepsut, a pesar de no ser ni la primera ni la última, fue una de las monarcas más capaces de la historia egipcia. Sin duda es la gobernante femenina más conocida del antiguo Egipto, junto con Cleopatra VII, que vivió del año 69 al 30 a.C. Es la de Julio César y Marco Antonio, pero vamos a hablar de ella, esa es otra historia. Como esfinge, Hatshepsut luce una melena de león y una barba de faraón. Esta es otra de sus esfinges, pues mandó construir varias estatuas de ella con sus atributos de faraón masculino. Aquí tenemos unos acercamientos de su cara hecha por el fotógrafo Kenneth Garrett. La mayor parte de su reinado estuvo dedicado a embellecer el país. Comenzó por restaurar varios templos dañados por las guerras o por el abandono, y también erigió santuarios nuevos, como este conocido como la Capilla Roja, que está en Karnak. Ella la llamó Lugar del Corazón de Amón. Reemplazó un edificio del faraón Amenhotep I. Está hecha de bloques de cuarcita roja y de diorita gris. Yo leí que algunos arquitectos la destacaban por ser el primer prefabricado en piedra de la historia de la humanidad, porque está hecha con bloques. Vemos a la derecha una foto de Karnak.
Es un conjunto de templos egipcios antiguos ubicados a la orilla oriental del río Nilo, donde hoy se encuentra la moderna ciudad de Luxor. Hatshepsut dejó su huella también en el templo de Satet, el de la Argentina, en el espejo Artemidos, que construyó en honor de la diosa con cabeza de leona, Payet, y en otros sitios. Bueno, las construcciones más imponentes de Hatshepsut son sin duda su templo funerario y sus obeliscos. Uno de ellos, el más alto, lo vemos sobresaliendo en la fotografía de la derecha. El pequeño obelisco lo erigió su padre, Tutmosis I. Los faraones, desde que subían al poder, construían, además de su tumba, un templo funerario. Eran dos recintos que raramente coincidían. Ella edificó el suyo poco después de acceder al poder en 1479 a.C. Yo no tengo palabras suficientes para describir la impresión que causa ver esta maravilla, de una originalidad excepcional, completamente distinta a cualquier otro santuario de la antigüedad o moderno que mis ojos hayan contemplado. Fijaros cómo emula a la gran roca que tiene detrás. Es como si la montaña emergiera del templo y no el templo de la montaña. Hatshepsut sabía que estaba en posición de un poder tradicionalmente masculino y que para reforzar su autoridad y la legitimidad de su reinado debía ejecutar obras más impresionantes que las de sus predecesores. La escala de su templo funerario y su elegancia nos da una prueba de su talento para conseguir ese fin. Entre ellas, en el MUT hicieron el proyecto de terrazas, que sobrepasa en originalidad cualquier otra obra monumental anterior. Proyectaron un templo que no compitiera con los acantilados, sino que los completara. Las terrazas se funden en esas rocas con el fin de que a primera vista pues parezcan formar parte de ella. El templo de millones de años, llamado también Djeser Djeseru, el sublime de los sublimes, está edificado con piedra arenisca en los acantilados de Deir el-Bahari, al oeste de Tebas, que hoy se llama Luxor. Es uno de los logros arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo. Recordad que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, es decir, hace más de 3500 años. Aunque Senenmut elaboró el proyecto con Hatshepsut, fue Djeuti quien lo ejecutó bajo la supervisión de Senenmut. Djeuti, a quien vemos con los atributos de un dios, fue otro de los funcionarios apreciados por Hatshepsut. Pasando el tiempo, lo nombró arquitecto real para descargar el trabajo de Senenmut y además le encargó la supervisión del tesoro. A la derecha vemos una parte del templo mortuorio de Hatshepsut. Se llama la columnata del nacimiento. A la izquierda un pórtico de una de las terrazas del templo, adornado con estatuas de la reina faraón Hatshepsut con forma de Osiris, que era el dios del más allá. Bueno, también había en el patio de acceso una esfinge y numerosas esculturas derechas. A la derecha, uno de los relieves del templo que conserva su colorido. Son soldados de la reina faraón. Aquí vemos a la diosa Hathor. La reina faraón era muy devota de esa diosa. Muchos creen que los grandes monumentos de Egipto fueron construidos por esclavos. Los egiptólogos afirman que no, que fueron construidos por obreros egipcios cualificados y sin cualificar, que eran trabajadores remunerados. Veamos un video del templo hecho por una egiptóloga que se llama Laura. Todavía podemos ver preciosos relieves de las diosas que acompañan al parto y que luego cuidan y nutren a la niña recién nacida. En la terraza central sur encontramos la capilla de la diosa Hathor, la diosa más importante de Deir el-Bahari. Nada más acercarnos encontramos un relieve precioso en el que la diosa Hathor con forma de vaquita lame la mano de la reina Hatshepsut. La capilla, desde donde podemos observar las imponentes montañas, tiene dos salas. La primera con 8 pilares y 8 columnas, y la segunda con 16 columnas, cada una
con cabecita de la diosa Hathor, con cara humana y orejitas de vaca y un sistro en la cabeza. Lugares exóticos con cabañas que se sitúan por encima de un río. Plantas y vegetaciones extrañas y lejanas. En la terraza central sur también nos encontramos con los relieves que nos narran la famosa expedición a la tierra lejana del Punt, situado en algún lugar del Cuerno de África, quizá en Eritrea. Esto es uno de los eventos más importantes del reinado de la reina Hatshepsut, por el que los egipcios consiguieron ir a estas lejanas tierras y traer productos de lujo. Una vez en la terraza superior, en lo alto del templo, podemos ver el templo vecino de Mentuhotep II, el templo en el que se inspiró el de Hatshepsut. Aquí encontramos 24 estatuas colosales de Hatshepsut en postura osiríaca, de las partes más famosas de este templo maravilloso. En el interior llegamos a una gran terraza. Esa terraza tiene salas que se adentran en la montaña. Aquí encontramos una capilla al dios Ra-Jarakte y a Anubis, así como salas de culto a Hatshepsut y a Tutmosis I. En la capilla de Ra-Jarakte, el aspecto más poderoso y luminoso del sol, encontramos un altar dedicado a colocar ofrendas que serían consumidas por la luz solar. En el altar encontramos inscripciones que nos indican su función, así como unas escaleras para poder subir. Y finalmente nos adentramos en la parte más interna del templo, ya excavada dentro de la montaña. Esta zona es casi inaccesible hoy en día, ya que está protegida y cerrada por una puerta. Sin embargo, todavía podemos acceder a la zona principal, donde se conserva la policromía tan típica de este momento, con lindos colores azules. Su gobierno pacífico aportó, además de paz y construcciones, una activa diplomacia y el desarrollo del comercio internacional. Hatshepsut renovó el comercio con Asia Occidental hacia el este. Luego envió expediciones pacíficas al norte y hacia las islas del mar Egeo. La más extraordinaria de las expediciones fue hacia la lejana tierra de Punt. Acabamos de escuchar en el video que el relato está plasmado en las paredes de su templo. Considero interesante observar algunos de esos relieves, porque tienen 1000 detalles dignos de admirar y son singulares. La mirra es una sustancia resinosa, aromática y con propiedades medicinales. Era un producto muy apreciado en Egipto porque se ofrecía a los dioses, así es que lo importaban, destinando parte del tesoro a ese producto. A nuestra inteligente protagonista se le ocurrió investigar de dónde venía la mirra. Lo importaban del país de Punt. Se cree que sería Eritrea o Somalia, pues muy lejos, imposible acceder por el río. Había que pasar por el delta del Nilo, ir al mar Mediterráneo y después navegar por el Mar Rojo. Bueno, era toda una odisea. Tenemos en pantalla un fragmento de la forma en que trajeron el árbol que produce la mirra. Es que Hatshepsut pidió que trajeran árboles del incienso vivos en cestas con la tierra de su país original. En un artículo de la enciclopedia World History leí que fue la primera vez en la historia en que se logró transportar plantas o árboles de otro país para el trasplante.
o al menos que exista un testimonio de ello, como esto que estamos viendo. Sembraría la mirra en Egipto para poderla cosechar in situ y no tener que importarla más. Sabía que las condiciones climáticas del desierto no eran idóneas, pero confiaba en sus jardineros para aclimatar a la planta. Ya se las ingeniaría. Y así fue. Más relieves de la expedición decorando el templo. El mando de la expedición iba a su tesorero real de Yuti. También participó Negesi, un oficial de origen nubio muy allegado a la reina faraón, que ocupaba altos cargos en la corte. Desembarcaron en la costa del Mar Rojo y de allí, por tierra, al país de Punt. Se estableció una nueva ruta comercial. Bueno, en el pasado, solo Dios cómo, también habían llegado antiguas expediciones egipcias al centro de África, o de África llegaban, del centro de África llegaban a Egipto. 5 naves con 30 remeros, cada una partieron de Egipto en 1493 a.C., enviados por Hatshepsut hacia el país de Punt. Este papiro nos narra la carga que se llevaban de los lejanos países africanos que visitaron, además de los 31 árboles de mirra. Había maderas preciosas, fragancias, anillos de oro, piedras semipreciosas, pieles de animales y plumas de ave, ébano y marfil puro, madera de canela, incienso, cosméticos para los ojos, oro y otros metales, además de algunos otros productos de lujo. Numerosos animales raros, diferentes, nunca antes vistos, se embarcaron en Egipto, como estas aves que vemos aquí. Jirafas, monos, perros, panteras y otros animales exóticos traídos del África tropical salieron de los barcos al desembarcar en los muelles egipcios. Fue de Juti, el supervisor del tesoro, quien se encargó de registrar y contabilizar los singulares artículos y la fauna y flora que trajeron del viaje. El éxito de esta expedición aumentó la reputación y popularidad de Hatshepsut. Los barcos zarparon cargados de productos egipcios valiosos, como cuentas, armas de metal, brazaletes, y regresaron repletos de objetos, animales y plantas novedosas. Como la expedición también tenía fines diplomáticos, inventaron a los monarcas de Punt a visitar Egipto. Aquí tenemos a la reina de Punt y a su esposo. Es que la gordura en ese país africano era una muestra de riqueza y opulencia. Así demostraban que no habían pasado hambres. Y como podemos observar, pues la reina derrochaba abundancia, pero en todo. Otras construcciones que legó Hatshepsut para la eternidad son sus obeliscos. Los proyectos de construcción de Ramsés II y de Hatshepsut son los más ambiciosos comparados con cualquier otro faraón. Vemos una pintura de uno de los obeliscos situado en el gran templo de Amón en Karnak. Es el segundo más grande de todos los antiguos obeliscos egipcios. Es un monolito de granito rosa que mide 28 metros con 51 centímetros de altura y pesa 343 toneladas. Los obeliscos están diseñados para el que los contemple, guíe sus ojos hacia el cielo. Son rectos y terminan en una pirámide de 4 lados. Unos investigadores dicen que representan los rayos del dios Sol. Otros dicen que simbolizaba el pilar Dje, el símbolo de Osiris, y que representa la columna vertebral del mundo físico y el canal a través del cual el espíritu divino podría elevarse. Aquí tenemos un acercamiento en donde se aprecian los relieves del obelisco de Hatshepsut. Era costumbre que los faraones erigieran sus obeliscos en homenaje a algún acontecimiento. Bueno, las inscripciones en cada lado de los monolitos elogiaban al faraón y tenían anotaciones conmemorativas que indicaban la fecha del evento. Y a veces decían quién talló el monolito. En este de la arena faraón tiene en la base 32 líneas de jeroglíficos. Y una de las inscripciones indica que tardaron 7 meses en cortarlo, es decir, en extraerlo de la cantera. La parte superior tenía una forma de pirámide. Estaba recubierto de bronce o de oro
o de alguna otra aleación de metales, como el electrum, que es una aleación de plata y oro. La intención era que brillara con la luz del sol. Hatshepsut mandó hacer varios obeliscos a lo largo de su reinado. Los extraía de las canteras de Asuán. Fueron remolcados hasta Tebas por el río Nilo. Dos de ellos fueron colocados a la entrada de Karnak. Solo uno sigue en esto, señalando el cielo con su punta, con sus jeroglíficos misteriosos y asombrando a todos los que lo observan. Junto al obelisco Eniesto se conserva otro que se cayó y permanece en el mismo sitio cortado en piezas. Como está caído, podemos ver sus jeroglíficos. Abajo a la izquierda tenemos un acercamiento de la punta y vemos que también esa punta tiene inscripciones. A lo lejos, el más alto, erigido por Hatshepsut, y el pequeño, ya lo dije, lo construyó su padre, Tutmosis I. Este es el obelisco inacabado de Hatshepsut. Ella quería celebrar el 16 aniversario de su reinado, erigiendo el más grande de todos los obeliscos de su época. Mediría 42 metros. Bueno, ya sabemos que ambiciosa, nadie le ganaba. Encontraron sus ingenieros un lecho de granito al norte de Asuán, idóneo para el proyecto, y comenzaron las excavaciones. Pero durante su construcción se dieron cuenta de que aparecían grietas en el monolito, y se supone que por eso lo abandonaron. Si se hubiese terminado, pesaría aproximadamente 1.200 toneladas. Bueno, comparemos el tamaño del obelisco con las personas. Pues es una mole impresionante. Sigue en Asuán. Ya está pulido, como podemos observar. Para sacarlo del suelo, yo voy a leer lo que dice un arqueólogo. Usaban planchas de madera húmeda que introducían en cavidades rectangulares de la piedra. O sea, cuñas, bueno, eso lo digo yo, no lo leí. Todas las ranuras quedaban rellenas de trozos de madera secadas al sol y posteriormente eran sumergidas en agua, lo que le permitía expandirse y empujar la roca tallada hasta conseguir que se desprendiera de su superficie. Cuando extraían el bloque, se le daba al obelisco la forma deseada mediante golpes con bolas de dolorita y se pulía con arena o roca triturada. Para su jubileo real, que eran 16 años en el poder, se llamaba Hepset, su jubileo real, en vez del obelisco más grande del mundo que se quedó inacabado en Asuán, tuvo que conformarse con este relieve que la muestra realizando una carrera ritual con la corona roja del Bajo Egipto. Vemos los dos obeliscos de Hatshepsut en este retrato, esta imagen, antes de que se restaurara Karnak. Esta foto fue tomada en 1905 y dice en su pie, el obelisco más alto de Egipto en el templo de Karnak, etcétera, etcétera, fue erigido por la hija de Tutmosis I, Makare Hatshepsut. De los cientos de obeliscos que durante siglos erigieron los faraones de Egipto, solo 27 se conservan erguidos y únicamente hay 6 en Egipto. En Karnak hay 3, en Heliópolis hay 1, otro en Luxor y otro más en el Cairo. Los demás obeliscos salieron de Egipto y fueron a dar al extranjero en donde adornan otros países, en museos, en plazas emblemáticas, en calles. ¿En dónde? Pues en París, en Roma, Nueva York, en Estambul y en otras ciudades. Bueno, ¿y cómo es que se llegaron tan lejos? Me preguntaréis. Bueno, algunos fueron robados y otros regalados por las autoridades egipcias. En una página web que se llama Litos Online encontré este esquema de cómo se extraía de la cantera el monolito y se transportaba hasta su lugar de destino. Novedosa, e ingeniosa la técnica que usaron los ingenieros egipcios de hace más de 3.500 años. Utilizaban agua, a veces para facilitar su transporte. Inundaban el área alrededor del monolito creando canales para deslizar las estructuras y asentarlas en balsas, plataformas o trineos lubricados. Fueron innovadores y muy hábiles, combinando sus técnicas con recursos naturales como el agua o la arena.
Así fueron capaces de asumir esas tareas que parece que serían imposibles de lograrse en el año 1500 a.C. ¿Y cómo transportaban esas moles tan grandes? Bueno, contamos con algunos testimonios de la forma en que lo hacían. Este está en la funda, en la tumba del faraón Yehutihotep. Se requería un proyecto de ingeniería avanzada para esta odisea. Unían con cuerdas unas tablas de madera robustas y resistentes para hacer una plataforma, convirtiéndola en una especie de trineo muy lubricado para poder deslizarlo con facilidad. Le ataban muchas cuerdas largas para que los trabajadores pudieran arrastrarlos. Antes habían preparado el camino del muelle al muelle del río Nilo, haciendo las calzadas anchas, quitando piedras, procurando pendientes suaves, lo más llanas posible. Esto en pantalla es un ejemplo de transporte de grandes monolitos. A veces para deslizarlos y aliviar la carga de los transportistas ponen enormes y resistentes troncos de árboles, y la fuerza humana hacía el resto. Aquí otro esquema. Vemos el obelisco navegando en una gran barca por el río Nilo. Como nota curiosa, vi que para el remolque de los dos primeros obeliscos de Hatshepsut, el que sigue en pie y el caído, fueron necesarios 27 barcos tripulados por 850 remeros. El declive del reinado de Hatshepsut fue muy rápido, porque en pocos años perdió a las tres personas más importantes de su vida. Ajapusenep, el máximo representante del clero de Amón, murió. Su apreciado consejero, amigo y arquitecto Senenmut falleció también. Un poco antes, la hija, la princesa Neferure, también había muerto en extrañas circunstancias porque era muy joven. Alrededor del 16º año de su reinado, se retiró del cargo ella y permitió que el faraón Tutmosis III gobernara con libertad, alejándose de la esfera del poder. Bueno, os preguntaréis por qué denominé esta ponencia como Hatshepsut, la reina faraón borrada de la historia. Es que durante siglos no estuvo su nombre en el registro histórico de los faraones. Existe una relación de faraones del Antiguo Egipto denominada Lista Real de los Faraones de Abidos. El listado salta de Tutmosis II a Tutmosis III. O sea, que años después de su muerte, sufrió lo que los arqueólogos e historiadores denominan damnatio memoriae. Sus santuarios fueron profanados. Trataron de eliminar las referencias de su reinado, borrar su rastro de la historia como si nunca hubiera existido. Por fortuna, las construcciones y obras de arte que nos legó Hatshepsut fueron testigos de su vida y sus grandezas. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué borrarla de la historia? Pues hay varias teorías. Al principio se pensaba que la orden la había dado su hijastro Tutmosis III en venganza por todo el tiempo que le impidió regir como único faraón. Otros suponen que lo hizo para garantizar la sucesión de su hijo. Una tercera teoría propone que su hijastro no quería que el reinado de los faraones Tutmosis I, Tutmosis II y Tutmosis III se viera empañado por la figura de una fémina relacionada con los tres, pues era hija de uno, esposa de otro y madrastra del tercero. Pero profundizando más, los historiadores piensan que entre el hijastro y su madrastra había una buena relación, porque si realmente hubiese sido contrincante, seguramente Hatshepsut, en su posición de poder y con todos los años que le llevaba, habría podido deshacerse de él de alguna manera y no lo hizo. Y otra teoría apunta a que Tutmosis III estaba intentando restaurar el equilibrio en Egipto y tuvo miedo que el extraordinario reinado de Hatshepsut inspirase a otras mujeres en el futuro a buscar el poder de los dioses, que según él reservaba únicamente a los hombres, porque Hatshepsut está considerada como uno de los mejores faraones de Egipto. En su templo mortuorio hay una capilla dedicada a la diosa Hathor. Hathor era el rostro de Hatshepsut, emulando a la diosa con sus atributos. Podemos ver cómo en este capitel su cabeza está tallada. Desfiguraron su cara, sus cartuchos fueron eliminados y algunas de sus estatuas fueron descabezadas. Los obeliscos fueron martillados hasta el quinto registro.
Supusieron, y era verdad, que más alto pues no se podían ver. Por fortuna, de las ruinas, lo único que permanece es la piedra. La Damnatio Memoriae comenzó 20 años después de que Tutmosis III fuera el único sentado en el trono de las dos tierras. Los egipcios suponían que borrar el nombre de alguien era un desastre tremendo para su vida después de la muerte. Quien fuera el que le eliminó del conocimiento público conservó su nombre en las áreas más recluidas. Así es que no le deseaba una mala vida detrás de la muerte. Su nombre continuó escrito en los lugares que estaban más alejados de los ojos del público. También es probable que como la reina Faraón realizó tantas construcciones y monumentos, se les haya escapado borrar alguna. No sabemos ni sabremos jamás quién lo hizo y además por qué lo hizo. Algunas piedras, pues que solo son especulaciones. Algunas piedras fueron reutilizadas por otros faraones, como Ramsés II, o por invasores de Egipto años después. En posteriores investigaciones se ha llegado a la conclusión de que la operación Damnatio Memoriae se llevó a cabo de forma paulatina, sobre todo durante las dinastías XIX y XX. En todo caso, los esfuerzos por eliminar a Hatshepsut de la historia fracasaron, ya que hoy en día se le recuerda como uno de los faraones diplomáticos que aportaron paz y belleza a Egipto. Pero les costó trabajo a los arqueólogos identificar sus obras y ponerle nombre a su herencia. Hatshepsut vivió en el siglo XV a.C., pero su nombre estuvo oculto hasta el siglo XIX, hasta que pudieron leer los jeroglíficos egipcios al decodificar la piedra Rosetta. Inmediatamente hubo una primera generación de arqueólogos que fueron patrocinados por varios museos del mundo para investigar y catalogar el legado egipcio, como el Museo Metropolitano de Nueva York, el de Bellas Artes en Boston, el Instituto Oriental de Chicago, y también envió arqueólogos a Canadá, el Museo Real de Ontario también fue. Es posible que otros países e instituciones privadas enviaran y financiaran también a sus investigadores. Hatshepsut está aquí haciendo una ofrenda al dios Horus. Parece un hombre, pero los textos que están juntos dejan claro que era una mujer que quiso proyectarse como líder, no como hombre. Y lo repito. Aquí vemos un retrato de la familia Faraón, la familia de la reina Faraón borrado con un objeto punzante, tal vez un cincel y un martillo. Afortunadamente no todas sus referencias fueron eliminadas. El atuendo masculino de Hatshepsut confundió muchos años a los egiptólogos. Herbert Eustace Whitlock, el egiptólogo que patrocinó el Museo Metropolitano de Nueva York, era muy escrupuloso. Le llamó la atención encontrar restos de estatuas en un faraón destrozadas adrede. Entonces estudió las inscripciones que habían sobrevivido al ataque contra su nombre y se percató del monumental legado en piedra que había dejado ese faraón borrado de la historia. Y lo más importante, que no era un varón, sino una mujer. Los egiptólogos estuvieron atónitos por el descubrimiento de su colega. ¿Cómo que una mujer faraón? A partir de ese momento, primero constataron lo que su colega afirmó y después les fue más fácil entender la historia de la reina faraón Hatshepsut. Aquí, en una pared de su templo, se ve claramente a los dioses honrándola y su imagen borrada. La extraordinaria labor de detectivesca de los arqueólogos patrocinados por sus museos dio sus frutos. Buscaron los fragmentos de sus construcciones. Algunos ya estaban repartidos en varios museos del mundo. Bueno, a ellos les debemos la reconstrucción de las estatuas de Hatshepsut y su templo funerario de Deir el-Bahari, y recuperaron su identidad y su nombre. También hallaron rastros de ella en los templos que renovó y en los que levantó después desde el Sinaí hasta Nubia, además del templo de Payet, excavado en la roca de Beni Hasan, en Egipto Medio. Hay relatos en piedra de su historia, real e inventada, y hasta sus pensamientos están grabadas en jeroglíficos que ahora se pueden leer. La arqueología rescató la memoria de Hatshepsut y empezó la restauración de su legado. Y transcurrieron algo más de 33 siglos desde su muerte
hasta que el conocido arqueólogo Howard Carter, el que descubrió a Tutankamón, halló en 1903 su tumba en el Valle de los Reyes, en la King Valley 20, o sea, en la King Valley, en el Valle de los Reyes. Pero no era su tumba, solo encontró su sarcófago vacío. Tampoco estaba enterrada en su templo funerario, en donde había una cavidad en la roca que estaba disimulada detrás de una estatua. Entonces creyeron que ahí estaba la tumba. No estaba ahí. Lo que sí encontraron fueron los vasos canopos de la reina faraón con su hígado y una muela. En esta foto de Getty Images vemos sentado a Howard Carter afuera de unas excavaciones en el Valle de los Reyes. Entre 1926 y 1927 se realizaron exploraciones intensas en el templo de Deir el-Bahari y se encontraron varios objetos personales de ella, sellos y amuletos, como estos 3 escarabajos. Los escarabajos eran muy apreciados porque eran símbolos de regeneración y de la vida después de la muerte. Ahora se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ese es el sarcófago de Hatshepsut que encontró Howard Carter en 1903. Tuvo que pasar un siglo hasta que en el 2006 el egiptólogo Zahi Hawass inició una nueva investigación. Encontró el cadáver de Hatshepsut en un almacén ahí abandonado y se demostró su identidad con la pieza dental encontrada en los vasos canopos que había descubierto Howard Carter. Al examinar con la moderna tecnología, se dieron cuenta que le extrajeron la muela por un absceso y el ADN correspondía a la momia de Hatshepsut. Fue nuevamente enterrada en el Valle de los Reyes, esta vez en la King Valley 60. Los egiptólogos de los siglos XIX y XX permitieron que Hatshepsut recobrara el lugar que le corresponde en el desarrollo de la humanidad. Su reinado fue uno de los más largos del Antiguo Egipto, 22 años, de los cuales 16 estuvo como monarca principal. Fue una época de paz y prosperidad para el país de las dos tierras. Esgrimió las armas solo para defender sus fronteras, realizó grandes expediciones y proyectos de construcción, y desató una gran polémica entre defensores y detractores que no aceptaban una mujer ostentando el poder en Egipto. Ahora la reconocen como una de las monarcas más capaces de la historia egipcia. Hatshepsut murió en Tebas, en su palacio, sola, porque sus aliados ya habían fallecido. Tendría algo más de 50 años, se calcula. No queda claro si fue muerte natural o si su hijastro Tutmosis III tuvo algo que ver. Hatshepsut es una de las mujeres más singulares e importantes de la historia, y termino esta breve semblanza con este comentario personal. Yo supongo que para ella fue un castigo, por ser una mujer que se atrevió a tener poder en el siglo XV a.C. No querían borrarla como persona, sino como una mujer que se autoproclamó faraón y que fue uno de los mejores. Y pienso que descubrir historias de Egipto nos facilita entender las bases de nuestra civilización occidental. Muchas gracias por vuestra atención.